yo la duda es, o sea, es para qué leer, ¿no? O sea, que yo es una cosa que me planteo. O sea, ¿para qué lees una novela? Porque lo bueno que tiene la novela es que te permite a ti pintar el color que te dé la gana. No te lo tienen que decir como en una serie, pues que el escenario sea como lo pinta un realizador o un director de fotografía. Tiene yo creo que la enorme gratitud que te permite a ti imaginártelo. Entonces, pero es una experiencia estética. No, la experiencia yo creo que puede ser incluso sensorial. Sí, es tener referencias que has leído y que son pasajes que tienes por ahí guardados en la memoria y al final, ¿sabes? Lo llevas a donde tú quieres. Esa es la libertad que tiene, yo creo que te da la literatura. Claro, pero fíjate, por ejemplo, hay novelas que se plantean como novelas de formación del carácter, ¿no? Sí. No me acuerdo si se llama Boldamer. Bueno, Bildungsroman. Eso, este es el que se sabe las cosas estas. La montaña mágica. El lobo estepario, ¿no? Entonces voy a leer una novela y voy a acabar diferente de como la empecé, ¿no? ¿Qué dices tú? Joder, y si acabo gilipollas... Sí. Bueno, O sea, habrías acabado diferente, claro. ¿Cómo? Habrías acabado diferente, por lo menos. Claro, pero tú imagínate que lees algo y te vuelves gilipollas. O sea, que hay un riesgo... O sea, mira... Carreras universitarias enteras Claro. dedicadas a eso. No, tú dices, oye, mira, es que hay gente... Yo, por ejemplo, me leí el Manifiesto Comunista, leí mucha literatura de origen soviético y los relatos de Jack London, El Talón de Hierro, o sea, toda aquella narrativa. Y bueno, o sea, y en vez de estar a las cosas, estaba a la cosa, ¿no? Y entonces, el rol, por ejemplo, jugar al rol, ¿no? Son cosas... Siempre me pregunto con mis amigos que juegan al rol, oye, ¿jugar al rol te hace friki? ¿O te invoca, o sea, son invocados los frikis? No sé si me explico. ¿Es la novela la que te transforma o la persona que transforma la novela ya estaba antes? Yo creo que te transforma el momento de tu vida en el que estés pasando, ¿no? Yo con el juego de rol en Madrid han pasado cosas muy macabras con eso, ¿eh? Ah, bueno. O sea, al final realmente les transformó, ¿sabes? O sea, pasaron cosas a partir de una partida de rol muy jodida. Mira. Esto es maravilloso porque esto nos habla de una cosa que es la generación. Javi, tú seguramente cuando hablemos de esto del crimen del rol y de la katana, a ti es como que te toca muy de lejos. Pero con katanas me suena como un poco más cerca, ¿no? Ha habido cosas con katanas en... Las katanas siempre están ahí. El crimen del rol... Claro, pero yo hago una trazabilidad entre las dos historias, pero fíjate que, claro, cuando estás hablando de gente nacida en los 80, en el perímetro amplio de los 80, hay cosas como Paco Lobatón... Nieves Herrero. Nieves Herrero, sorpresa, el tema de aquel tío que iba como a reconciliar parejas y que luego uno la mató a palos. Media naranja. Pues. Eso, o sea, no. Había uno que hacía Bertino Osborne, ¿no? Que era contacto o algo así. Sí, o sea, las mamachichos. ¿Os acordáis de las mamachichos? La teta de Sabrina. Sí. Bueno, de eso estuvimos hablando justo el domingo pasado. Claro, ¿qué pasa? Que las generaciones tienen códigos compartidos porque antes consumían dispositivos culturales compartidos. Es decir, vamos a decirlo así, un chaval ambicioso en lo intelectual, en el 1900, hombre, era difícil que no leyera los mismos 4 putos libros que estaban leyendo todos los putos mismos 4 tíos. O sea, y eso acababa configurando, yo creo que una cierta identidad común, ¿no? Sí, total. Y nosotros todavía palpamos un poco de eso. Subíamos, pues yo no sé quién es él. No, pues lo que nos hemos encontrado aquí en la calle abajo. Sí, me parece simpático. Trae un libro debajo del brazo. Cualquiera sabe dónde estáis, ¿eh? Bueno, no, tú tampoco sabías que era... encontraros, macho. No. Segundo C. Ya, lo único que no había era la C. Luego me dice que no, que es la I. Y yo, pues pone segundo C. O sea, hemos empezado bien. Lo mejor ha sido que él llevaba un libro, Batio, de A.J. Usía, y dice, debió de ver a alguien gordo y dijo, ¿tú eres Pedro? Y dice, sí, Pedro, esto es para ti. Si no, que entonces, a las 4 de la tarde. A ver, Es que ya no hay tanta gente gorda por el centro de la ciudad. No, sobre todo en los distritos activa. Claro. Yo soy atractivo, pero no... No, activa, no, todavía no te estoy tirando los trastos, pero todo se andará. No, pero soy atractivo y gordo, pero lo importante es que tú me has entregado un libro. Correcto. Que pone A.J. Usía, y entonces te voy a decir cuál fue... yo todo esto... Yo llevo un mes desaparecido de toda esta milonga, y entonces Jorge dice, no te preocupes que ya me encargo yo.
La encargación fue que hace 2 semanas se canceló todo, porque yo creo que te lo dijo el mismo día. No. Y hoy hemos llegado y estaba esto montado para 3 y no para 4. Dicho lo cual, claro, yo cada vez que viene alguien, y te lo digo con todo el cariño, cada vez que viene alguien al quien no conozco y alguien me dice, tienes que llevar, no sé qué, que es muy fan, no sé qué más, sale una mierda de conversación que te cagas. O sea, entonces, aquí la decisión ha sido que va a venir tu mayor fan. Javier García Toni, ¿vale? Alfonso Lleras conociendo Extremocentro, pero es ese sitio al que vienes para hablar de un libro que has escrito y no se ha leído nadie de la mesa, salvo yo, ¿no? Sí. Te agradezco que estés aquí, Javier, pero podríamos hablar de cualquier otra cosa. Pero Es una tarde estupenda. Aquí también. lo hacemos al revés. Tú vienes y si los convences, pues igual nos vemos ahí. Porque la persona es la que escribe el libro. Bueno, pero tengo la oportunidad de conseguir que esto acabe mal, ¿no? Sí, No, O sea, no me conocéis. Sí. Puedo mandarlo a la mierda en cualquier momento. Sí, todo, sí, ¿no? sí. Puedes decir, oye, No serías el primero. Ni el último. O sea, uno de los objetivos es que el producto cause emociones. Vale. No predeterminamos que tengan que ser buenas. Sí, no. Pero lo que sí es, y claro, a mí Jorge, y como he estado muy ausente, me decía, vamos a llevar a Usía. Y yo, bueno, no, vamos a llevar a Usía y tal. Y yo dije, Usía. Lo primero que ya entiendes es por qué pone a J. Claro, y yo dije, joder, Alfonso, Usía. No, claro, y entonces ahora he entendido un poco el marco, ¿vale? Que no eres el columnista tradicional del conservadurismo español, vinculado a la literatura, no sé cómo decirlo, aristocrática. Sí, bueno, llámalo digamos, a la literatura del humor. Vale, perfecto. Realmente, ¿no? A la satírica, sí. Vale. Y lo que estamos es con AJ Usía, ¿vale? Cuestión ya jodido Sí. en el hecho de decir, Sí. bueno, y escritor Sí, tal, sí, te cagas. pero que su literatura no tiene que ver con una literatura experimental, experiencias, generacional, historias del Cronen. Sí, es una narrativa mucho más costumbrista. O sea, yo creo que a mi padre, que sí que tiene que ver mucho a la literatura porque o sea, realmente yo creo que todos los campos así un poco primeros culturales que he mamado los he leído gracias a él. O sea, las primeras novelas de Camilo José Cela o de Plinio o de cualquiera de las que haya podido tener a mano estaban en su biblioteca. Entonces ha tenido mucho más que ver no de lo que me gustaría, porque estoy muy agradecido y muy contento, sino de lo que realmente agradezco, porque ha sido mucho. Lo que sí es verdad es que es otro tipo de estilo. O sea, a mí me gusta mucho la épica, me gusta la novela. Mi género es la novela. Mi padre novelas pues no ha escrito, tiene las memorias de Marqués Soto Ancho, pero bueno, son memorias al final satíricas, ¿no? Son más parecidas a novelas cortas de Woodhouse, ¿no? De ese estilo, ¿no? De literatura. Entonces, a mí me gusta la historia, me gustan las historias humanas, me gustan muchísimo las películas, las series. ¿Y por qué cojones escribir, entonces? Pues porque te da muchísima más libertad. Te abre las minas, o sea, todo lo que sea que te entre por los ojos te limita muchísimo, porque ¿sabes? Te obliga a que ya tengas esa imagen predispuesta para todo lo demás, ¿no? Y que si Andy tiene el pelo rizado ya te lo tengas que comer con el pelo rizado toda la novela, ¿no? Y eso es una putada, porque a lo mejor en tu cabeza Andy era rubio, ¿no? Sobre esto, yo que soy mucho más menos cultural cuantien, o como se diga, que mis compañeros de mesa, a mí me gusta mucho Stephen King. Y tiene un libro que se llama, tiene un relato dentro de Verano de Corrupción, que son 4 relatos, pero uno de ellos es no sé qué de Hilda y la redención de Shawshank, que luego se hizo película. El relato es un texto narrado en tercera persona como Red. Red es el que va relatando toda la experiencia de Andy Dufresne en el penal de Shawshank, hasta que llega con un plan de escapada genial al tránsito ese de mierda por un tubo de mierda que sale a la fuga, ¿no? Y al futuro en una playa frente a un océano de un azul sin memoria en Zihuatanejo. Y lo llamativo es que yo recuerdo pasajes específicos de ese relato y me acompañan tal. Y cuando la peli lo concretó bueno, Red era, o sea, estaba perfecto, o sea, Tim Robbins, tal, o sea, estaba perfecto, pero ya no era mi relato. No sé qué. Y era otra cosa. Claro. Y está genial, ¿eh? O sea, la película es estupenda y está muy bien y tal, pero ya era otra cosa, ¿no?
Entonces, yo sí que creo que la literatura tiene eso que dices tú, de que te da libertad. Yo creo que mantiene a salvo todo eso, ¿no? Lo mantiene puro, lo mantiene mucho más blanco, más tuyo, más... O sea, como que está sin no te iba a decir sin intoxicar, pero sí que sin ninguna pincelada subjetiva que lo pueda deteriorar, ¿sabes? Es libre, es puro, ¿sabes? Es genial. Es como cuando sientes algo por alguien y no se lo quieres decir, ¿sabes? Es mucho más bonito nunca decirlo, ¿sabes? Y, por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta de ti? Pues, siempre te diré algo que no es verdad. Pero tú no tienes la sensación de, oye, que no me lea, que me jode. O sea, no me jodas el libro, no me leas el libro, que me lo jodes. Me encantaría que lo leyeras y que lo jodieras, ¿sabes? Porque significaría que, joder, no. Has dado una referencia de Stephen King, una maravilla, con lo cual No, pero no hablo de mí. Lo que digo es, a ver, podría ser yo perfectamente, ¿no? Pero lo típico de, oye, me lo ha leído y me lo ha leído mal. O sea, bueno, lo de, a ver, Nietzsche, ¿no? O sea, coge Hitler, ¿no? Y dice, oye... No, pues luego se me va a ir Polonia. Y Nietzsche diciendo, tío, o sea, yo no lo hice para eso. Yo no he dicho eso. ¿Sabes? De todas formas, después de todo este alegato por la imaginación y tal, aquí hay peña que no está imaginada. O sea, aquí hay peña de verdad. Sí, esto es una novela real, al final, ¿no? Y a mí que es otro componente básico para que una historia un poco jodete. A mí toda la novela fantástica y la ficción pura y dura, pues... me puede divertir en cuanto más lo dejo para una serie, ¿sabes? O sea, sí que es verdad que cuando me quiero meter y dedicarle horas y tiempo a un libro, y ya no te quiero decir a escribirlo, la historia tiene que enganchar, o sea, y un punto fundamental es que sea real o que haya pasado, ¿no? A mí eso me parece mucho más importante. Y esto era un relato que tenía ahí guardado en mi vida, que fue una mochila relativamente curiosa durante mucho tiempo. Y he necesitado bastantes años, además, para enfrentarme al relato. Pero sí, ya una vez había pasado un poco la toxicidad. Pues que ahora vamos a utilizar al Javier, por al fan. O sea, ¿De qué va Batio, Javier? Entonces, ahora vamos a ver si te ha jodido la... Javier García Antoni, ¿qué va Batio? Bueno, primero gracias, Alfonso, por estar aquí. Luego vas a tener que presentarle. Me hace mucha ilusión. Vas a tener que presentarle como escritor, ¿eh? Bueno, solo he leído esto tuyo, ¿eh? También te digo que genial. Es la primera, espero que no la última. Bueno, leí el libro porque el libro trata de un personaje al cual admiro, adoro, ha sido uno de los que más me han gustado nunca, que es Antonio Vega, con el que tú compartiste una serie de años, son como 5 o 6 años más o menos, ¿no? O sea, no, currando así tanto, o sea, de pipa estuve 3, estuve menos. Lo que pasa es que luego estuve en la EMI y llevé sus últimos años también en EMI con Diego Torán. Y esto estamos hablando entre finales de los 2000 más o menos, del 2003, 2004 al 2009 que se murió. Esto justo coincide con mis años de universidad, cuando yo estaba haciendo, son los años en los que yo estaba en la uni, haciendo la carrera. Y de hecho narras algunas de las situaciones en las que hemos coincidido, como te decía antes. Yo era un asiduo de los conciertos de Antonio Vega en la Sala Clamores. También estuve en ese concierto que narras también en el libro de los 40 años de los 40 principales, en los que iban en el Calderón, también estuve ahí. Que me acuerdo que Antonio Vega subía después de cantar con Amaral, que a su vez venía de cantar con Los Secretos, me parece. Cantaba El sitio de mi recreo y luego subían a Chapop a hacer La chica de ayer. Correcto. Que luego se volvieron a juntar en el Palacio de los Deportes, que también estuve. Y bueno, es un libro que me leí porque adoro al personaje, me encanta, creo que es uno de los mejores autores de la música española que ha habido, sin ninguna duda. Junto con Enrique Urquijo, para mí son mis dos referentes. Y entonces empecé a leerlo, tío, y hostia, es que está muy bien escrito. Está muy bien escrito, está muy bien contado y no es un libro sobre Antonio Vega, ¿no? Realmente, aunque obviamente es el protagonista del relato, es lo que tú has vivido con él, pero como es el reflejo de una época en esos años, con esos personajes que venían de hacía 2 décadas y que todavía sobrevivían, pero hay un montón de... Bueno, ahora podemos hablar de un montón de cosas interesantísimas, ¿no? De pues, su necesidad de pasta, ¿no? Que tiene que ir a las GAE a pedir adelantos de dinero, de cómo trabaja en su día a día, cómo era un día cotidiano, cómo va bueno, cuando tiene esa época en la que va haciendo duetos con Elefantes, con Amaral para sacar más pasta y tal, pero lo que más me flipó del libro es que, claro, o sea, todo el mundo cuando piensas en Antonio Vega, piensas en su música, piensas en sus canciones, pero también piensas en la droga, ¿no? Y el primer pasaje que cuentas en el libro es la primera vez que vas a las Barranquillas. Sí. Y dije, hostia, o sea, sí, directamente, ¿no? El primer o segundo día que empiezas a currar con él y te lleva al poblado, ¿no? Que yo luego buscando en Google Maps a ver dónde coño estaba, ya no está. Hace muchos años, Javi. Hace muchos años, estás pero muy desfasado. Bueno, ¿Cuándo lo leíste? ¿Cuándo leíste tú el libro, Javi? El libro lo leí ahora, no sé, 2 meses o 1 mes y pico, así. Más o menos cuando salió, yo creo, ¿no? ¿Cuándo salió? Salió en verano. Salió en pues julio, entonces no fue cuando salió, ¿no? Lo leí hace Navidad.
Pero o sea, cuando tú lo lees, digo que tú tienes una memoria musical de la persona de la que estás leyendo, Sí. ¿no? La novela entiendo que también te traslada al momento en el que... Porque has empezado hablando de conciertos. Sí, claro, porque él los cuenta, ¿no? Alfonso los cuenta en el libro, cómo iba con él a algunos conciertos en los que yo he estado. Entonces pensaba, hostia, es que yo me he encontrado ahí contigo en ese momento, ¿no? Claro. Y claro, eso... o sea, como es una narración con un creador de música como era Antonio Vega, obviamente estás todo el rato, además coincide justo con el disco de 3000 noches con Marga, y entonces hablas, ¿no? El riff de la canción que fue single de... ¿Cómo se llamaba, tío? Se llamaba 3000 noches con Marga. No, el Ángel de Orión, que fue el single. Perdona, sí, Hablas del riff, perdona. entonces en mi cabeza sonaba, obviamente. Me encanta porque está pasando una cosa, y quiero que lo veáis desde fuera, ¿vale? Que es que cuando dos personas tienen como una especie de código y lenguaje compartido, Sí. el resto es como Sí, ¡pum! sí. Y es lógico, Sí, pero sí, lo que sí. también habla es de la capacidad de un libro para generar conexión entre el... Claro, yo fíjate que hay una cosa ahí sobre la música, ¿no? Como o sea, respeto que esto quizá no se ha visto por todos los miembros de la mesa de la misma manera, pero para mí la manera, como arte, la música es el más universal de los códigos. O sea, de todos los códigos que hay, bueno, quizá la comida, ¿no? Pero Sí, es el que más eso no es sentido un se arte. ocupa, yo creo. y sobre todo ¿No? el Te que entra no... por aquí, casi lo ves, te entra por Puedes los escuchar oídos, música la letra, africana, la lees. puedes Sí, escuchar es música universal. asiática, El ritmo. puedes, o sea, porque apela a una condición muy básica Sí. y muy comunitaria y genera un lazo muy fuerte. El literato ya estamos hablando de lenguaje, que es un código secundario, o sea, pero el tucutú es primario, es primitivo, es exactamente, universal, es sí, universal. sí. Ujú. Y existe, y no el lenguaje ya es una condición secundaria, ¿no? Vuelvo a decir que, salvo quizá la comida, si la entendemos como en parte una dimensión artística, podría llegar a serlo. Pero claro, la cuestión es el tipo de lenguaje que tiene la literatura vinculada a la música. Que no sé si... O sea, hay un subestilo o hay un subgrupo de literatura dedicada a la música pero que sin está embargo... ejecutada, y lo digo por putos frikis. O sea, quiero decir, es como escuchar a gente que dice tú. Es que lo que le pasa a este cuando empieza a hablar del rock en español. Que es como, no, Lo mejor es... Pero vamos, El cualquier rock de nicho. Michel. O sea, tú te pones aquí a hablar con alguien de barcos, tío, y flipas, ¿sabes? Pásame la palanguene para que haga la reforfa y te coge la cizaña, ¿sabes? No, y el no club, se ¿te entera acuerdas de eso. en el club aquel y tal? Y entonces y tú dices, tío, porque hay algo ahí sobre ese conocimiento compartido de que estáis en comunión, aunque no os habéis visto en vuestra vida. La música tiene algo que es gratis, que es muy bonito, que al final yo creo que ¿sabes? Te regala un pasaje de tu vida, ¿sabes? A todos. Que no lo hace la literatura. En la literatura estás más a salvo en ese sentido porque, joder, el libro hay que leérselo, ¿sabes? Y en cambio la música, pues al final yo creo que, joder, pues cuando te has enrollado con una tía, con un tío, con un caballo, con lo que sea, estaba a lo mejor sonando detrás una canción. Cuando te han O dado ese una verano. tal, sí, exacto, es ese verano, es esas notas, o es ese fin de semana de turno, o es esa vuelta en coche, o es algo que sonaba. Entonces te regala, ¿sabes? Te regala muchas cosas, porque te regala la melodía, pero además te regala lo que están viendo tus ojos, te regala el espacio y te crea un recuerdo. Y con este libro que ha pasado, pues que estoy tocando unos recuerdos comunes en mucha gente, que son unas canciones al final similares, y además lo llevo también un poco a la ciudad, ¿no? Y también si lo bajas un poco a la calle, pues, como tú mismo lo has dicho, ¿no? Me hablas de Clamores, me hablas de Vicente Calderón, me hablas de tal. Entonces al final estamos hablando de unas canciones comunes, ¿no? De una persona a la que todos admiramos, en una calle que tú también has pateado, has olido, has vivido, te has ensuciado, has pedido un ron, has pagado y te han dado un tortazo alguna vez, ¿no? Pero al final ha sido la misma calle que la he estado yo, que ha estado Pedro, que ha estado Jorge. Y entonces lo haces un poco tuyo, ¿no? Y eso es lo que tiene un libro que no tiene una serie, que no tiene una peli. Y como no te limita a la imaginación, no te limita el pensamiento, es un poco tuyo también, ¿sabes? Pero hay una pregunta, digo, salvo que Jorge que veía que iba a hablar, el problema cuando te apasionas tanto por una música como le pasa a Javi, y no sé si te pasa también a ti, es que es como que te enamoras. Pero tienes que definir bien, ¿qué te pasa tanto con una música o con la música? Porque es que estamos hablando de cosas distintas. A lo mejor te puede pasar a ti con el golf, que yo veo un palo de golf y pues creo que es para romper una ventana. En cambio, la música a mí me apasiona. Y me apasiona la música de Antonio Vega como me apasiona un verso de Jorge Cafrune o me apasiona el canon de Pachelbel. Perfecto. Pero él no. Él es de los que cree que hubo yo un soy momento melómano. casualmente de su vida Claro. en el que él era joven. Bueno, yo no era
yo no solo había estaba ni Antonio Vega. Yo no había ni en el nacido, que, en el que no, es que lo que se hizo bueno, y esto le pasa a todas las putas generaciones, es, sí, chaval, no, lo que se demás hizo es bueno una puta mierda. fue justo cuando tenías 20 Bueno, yo creo que putos eso años. tiene mucho que ver con que la música termina conformando una identidad en la persona, ¿no? Cuando está- éramos Que pequeños. Es tu momento más feliz. Claro, pero que nos Eso- llegábamos, ibas para abajo. que nos llegábamos a vestir o a relacionar en quepa función duda. de la No, música hombre, que está estudiado. La escuchábamos. música que tú arrastras toda la Claro. vida es la que te toca más dentro, es la que tú recibes con 14, 15 años. Es que eres, Claro, a ver, eso, es todo, eso. todo lo que tocas es Claro. más puro de Porque 16 a 20, luego Eso ya... es, te Ahora estás yo formando, ¿no? puedo escuchar, Todos hacemos puedo escuchar a Rosalía y digo, pues este disco está muy bien, pero mañana Bueno, no es me lo una- voy a poner. En realidad es una puta mierda. Bueno, pero me da igual, pero te quiero decir, lo puedo apreciar, pero ese disco igual lo escucho 3 veces y no lo vuelvo a escuchar. Oye, ¿y qué? Porque hablando de los 14 y 15 años, tú eres del 82. Claro, y si yo sumo 14 y 15 años al 82 me da 97. Pero 97... Esto empieza en el 2003. Claro, pero en el 97, ¿qué era lo que estaba petándolo? En el 97, pues mira, ¿sabes qué estaba petándolo? Pues te lo voy a decir. A ver, Fue en el 96 fue el último disco de los Rodríguez, ¿sabes? Porque de hecho estaba documentándome ahora para mi próxima novela y en las fiestas Hasta luego. en las fiestas de las Vistillas de las fiestas de la Paloma de ese año en San Cayetano y la Paloma y tal del 14 de agosto tocaron los Rodríguez y tocó Juan Perro. También lo estaba petando. No, todavía Operación Triunfo fue en el año 2000. O sea, todavía no se había jodido la música del todo. ¿Y Todavía, una novela? Todavía estaba. Sí, hombre, claro. ¿Cuál? Historias del Coronel. Historias amigo. del Coronel. Historias del Coronel. En el, Claro. en el De- año, en el año el- 97. Es una novela y una peli. Claro, no, pero es que yo lo recuerdo. Es que Claro. yo recuerdo aquel momento porque es el momento en el que yo nazco a la madurez. Sí, intelectual, un poco, Ya, que te pique un poco la curiosidad. De que eso que hablaba Javi antes de la identidad, ¿no? De, bueno, ya no soy el chico que va con el jersey o el chándal, sino que ya empiezo a decidir quién soy, ¿no? Sí, quiero parecerme más a este, ¿no? Había algo ahí, ¿no? Y es Historias del Crone, que es... En el año 97 presentó Bunbury su primer disco en solitario, Radical Sonora. ¿Os Radical acordáis que Sonora, se joder, cortó el pelo, se lo discazo. teñió de negro y entonces hizo un disco medio tecno que lo presentó en la sí. Sala Pachá. Yo estaba en la Sala Pachá ese día. Bueno, sacaron discos Eso me dije el otro tecno día. hasta Dover. O sea, quiero decir, Sí, pero eso Pero fue más tarde. fue más tarde. Sí, de hecho, Dover, mira, acaba de hacer 25 años, hace una semana, y porque había un concierto muy bonito en los teatros del Canal de otra banda. Sí. Entonces, 25 para atrás, ¿sabes? Nos vamos a ir otra vez al 97. Claro. 98 justo. O sea que Dover, el Pero Devil era el Came, Devil to Came Me, to Me, es claro. ese año. Y son también los Fantástico. años en los que para mí, y yo creo que es un conocimiento Manta común... Ray también. Manta Ray, Asturias. Manta Ray Yo es es que soy de 98, Gijón. 99. Joder, yo soy Yo, un fan de Nacho Vegas y de todo Pues yo, Manta Ray en casete. Joder, qué bueno. O sea, pero de Pues mira. maqueta, porque eran chavales que uno de ellos estudiaba en el Roces y tal. Y bueno. Pues en común está Carlos Galán, que es el dueño de Subterfuge Records. Ah, claro. Y fichó Sí, tanto sí. a Manta Ray como a Dover ese primer disco. sí, hombre, no, pero fíjate, ese momento en el que yo también me piro de Gijón y descubro el éxtasis. Que de la música electrónica, las pistas de baile. ¿Fuiste de Gijón a Valencia directamente o qué? No, porque no es la ruta del bacalao. Todavía no, vale, no, todavía no. la ruta del bacalao es antes. Vale. Que es muy destroyer, es el techno, es no sé qué, es una cosa mucho más marginal y tal. Y hay un momento, yo me acuerdo, además es cuando también Madonna a partir del 2000, 99-2000 empieza con el Ray of Light, luego no sé qué y tal. Y es como que, oye, el mundo va tan de puta madre que nos vamos a drogar, ¿sabes? O sea, y entonces estamos, y era el grunge, era Bueno, todo. Oye, como no pasaba- tenemos problemas, vamos a montárnoslo. Pasaba un Es poco más con sin todo, punkies. en la política, la gente con los créditos, la subida hasta los 2000 de Aznar Estaba- creyéndose estaba- que era el puto dios. estaba ¿verdad? Y hablando- todo el mundo de éxtasis por aquí. Estaba Que sí, hablando que sí, antes. es verdad, estoy en la totalmente de comida acuerdo. estaba hablando con un amigo nuestro, con Mario, y recordábamos que en vísperas de la crisis de 2008, las portadas de los medios del país en España eran sobre la ley Sinde y las descargas. Eso era el tema de Es verdad, portada. la SGAE, El la emule, el la emule y el piratería. Ares, Piratería. Sí, sí, sí. Joder, menudo- Menuda crisis. Menudo escaparate metieron ahí, tío. Eso fue mucha culpa, bueno, las discográficas. Pero vamos. Oye, ¿cómo llegas tú a trabajar con Antonio Vega, a conocerle? Pues bueno, pues como ves, por una cuestión de crudeza. O sea, al final el curro que... O sea, yo era una persona joven que le podía ofrecer yo a un tío como Antonio Vega, pues si no era ni banquero ni camello, pues poco, ¿no? Entonces al final era un poco de solucionar la vida, ¿no? El tío que le llevaba y le traía a todos lados, al final le había hecho el lío con
pues con lo que le haces a una persona si estás todos los días yendo a un poblado, ¿no? Pues al final le haces el lío con la pasta o con la droga. Y uno tras otro pero pasó con varios, y yo, como melómano y bastante fan de Antonio, de repente me llamaron a través de Diego y, oye, pues mira, hay una oportunidad, que estaba terminando de grabar Escapadas y para acabar el disco, y que si quieres, pues eso, es un disco de colaboraciones y demás, y hay un hueco ahí, solo hay que llevarle y traerle. Yo ya sabía de por dónde podía cojear. Igual no era solo llevarle y traerle, claro, pero vale. Claro, o sea, era eso, vale, te lo acepto. De ahí sí, ¿no? A ver, joder, 20 años, tú quieres dedicarte a esto, tal, no sé qué, y es un tío al que más admiras, pues mira, Javier, ¿dónde estaría ya el pobre chico mío? ¿Sabes? En las Barranquillas ahí. Todavía no. Bueno, yo me había borrado después del primer día. No te creas, ¿eh? El caso es que, pues eso, llegas por una casualidad y no lo dudas. Entonces, de repente me clavé ahí, era una noche, me acuerdo que llovía horriblemente en Madrid, estas de invierno, y tenía que ir a la gasolinera que había detrás de las Barranquillas en Mercamadrid. Yo no sabía que era porque estaba ahí las Barranquillas, de hecho desconocía también las Barranquillas, se había ido a hablar, pero bueno. Y nada, llegué y ya no estaba Antonio, que fue lo peor, porque se tardó en localizar a alguien que fuera a buscarle. Y Antonio le había pedido el teléfono al gasolinero y se había alargado. Y a los 2 días le volvió a pasar lo mismo con el pipa, le volvió a dejar tirado por otra cosa, y ya me llamó Diego Torán de mí y me dijo, oye, mira, que nos ha vuelto a pasar, tú puedes hacer esto tal, ahora no te mando a la gasolinera, te mando al estudio de grabación, que están ahí grabando y ya te están esperando. Tal. Y yo, pues de cabeza. Me dijo, lo único importante es que tienes que tener coche. ¿Tal tienes? Y yo, por supuesto, ya no tenía coche. Por supuesto que tengo coche. Hay una cosa súper interesante en el libro, porque claro, esto también lo cuentas, ¿no? Que tú eras muy fan de Antonio Vega, Polo Targo, como lo llamas en el libro. Y claro, cuando tienes la oportunidad de trabajar con él, pues no te lo piensas, ¿no? Y hay para mí una cosa súper interesante, la desmitificación del maestro, ¿no? El pasar de ese personaje al que admiras al tío con el que empiezas a currar todos los días. Eso es lo que hablábamos antes, lo del pensamiento puro o lo del sentimiento puro. O sea, al final, a medida que vas conociendo a gente que admiras, como les trates mucho, les vas a tirar porque no dejan de ser peña. Claro, te decía antes, hay mucha gente que yo admiro, por ejemplo, que no quiero conocer. Claro, y de verdad, y quiero mantenerlos ahí. Bueno, eso sucede con un montón de gente. A mí, un montón de gente que yo seguía en Twitter que admiraba, y tienes que dejar de seguirlos porque son gilipollas. Los más gilipollas son los poetas. Sin duda. Luego, los poetas son duros. Después, músicos. Sí. Me pasa con Andrés Carvalho. Luego, los escritores de novela. Igual estamos incluso delante de los músicos, porque somos muy gilipollas, somos muchos, además. Sí, pero por eso es importante nunca seguirlos en redes sociales para no descubrir que son idiotas. O sea, te lo digo desde el respeto al hecho de que me parece que. De que no seas músico. No, me parece que para sacar algo de ti y exponerlo en el espacio público, muy entero no hay que estar, y lo digo yo que lo hago todas las semanas. Entonces, hay algo ahí en el actor, en el que dice, hay algo aquí que necesito sacar fuera. Hostia, en el político. En el político. Sí. En el político. Que hace que lo que has sacado, que es parte de ti, pero no eres tú, ¿no? La diferencia entre ser y estar. Yo, por ejemplo, estoy gordo, pero no lo soy. Entonces, un novelista ha proyectado una cosa de él en la que está, pero que no es. O sea, George R. Martin no es Canción de Hielo y Fuego, no sé si me explico. O sea, es un gordo con sobrepeso y problemas, un trastorno alimentario, con una gorra que seguramente sea un friki. Sí. O sea, y luego ha creado una narración que a millones le encantan. J.K. Rowling pues, puede ser una gilipollas o no, pero bueno, ha creado literatura infantil. Sí. Claro, el problema que hay es que como el discurso y la narración pública exige que, oye, esto es en donde estoy, pero no soy yo, no. O sea, esto es un libro. O sea, no, pero no digo tú, ¿eh? No, pero yo creo que hay de todo, ¿eh? Yo creo que hay gente que es, o sea, no sé, lees una novela de Ray Loriga o escuchas una canción de Nacho Vegas, hay mucha menos, tú que eres gijonés. Bueno, es que nosotros lo vemos. Dice lo que es, y cuesta mucho además. Y de hecho Nacho es un tío muy tímido que dice mucho más en las canciones de lo que dice en la realidad, de su forma de vida, de su forma de ser, de sus gustos, de sus inquietudes. O sea, yo creo que incluso, mira, hay una, no me acuerdo quién era, porque estas cosas de las referencias y las referencias, no sé si era, pues eso, al final, ¿no? Que lo que decías, ¿no? Que una persona al final, yo qué sé, que ¿no? Un trabajo es alguien que hace algo con las manos, ¿no? Un artesano es alguien que hace algo con las manos y la cabeza, pero luego está un artista que es el que hace las manos, la cabeza y el corazón.
¿Sabes? Porque al final yo te puedo hacer un guión con las manos y la cabeza, pero nunca va a ser un guión mío. Yo no te puedo hacer un guión así, yo no te puedo escribir un vatio de una cosa que no siento, porque realmente tengo que tener la parte en la que a mí también me corta y también me persigue, y también me da miedo. O sea, yo, joder, en este libro hay un episodio, macho, en el que me hice pis encima del miedo que pase en un sitio, ¿sabes? Y yo no es porque tuviera que, joder, tengo que madurar para reconocer que me he hecho pis encima del miedo, ¿no? ¿Qué cojones? Pero tenía que saber expresar, ¿sabes? Con cierta madurez, como cuento ahora, qué es lo que te pasa cuando te cagas de miedo y te haces pis encima, ¿no? Sí. Porque, entonces, claro, yo ahí he cogido un cacho de mí, ¿sabes? Que probablemente en otra novela, por ejemplo, que tenga, Cuento del Norte es una novela que tengo sobre los maquis en el norte de España, ahí es pura ficción y no tiene tanto. Esto sí. Aquí esta me ha costado, me ha dolido mucho más, ¿sabes? Y también ha sido un viaje mucho más bonito y con mucho más retorno, ¿eh? Yo fíjate que creo que esa apertura del yo, o sea, de tu yo más íntimo, que tiene ese componente también terapéutico, yo creo que, o sea, cuando uno hace esa expresión, también está haciendo una megaterapia. Lo que pasa es que está haciendo una megaterapia sin red. O sea, y si lo expongo y si se ríen de mí y si no lo entienden y si la gente no es compasiva. Joder, tío, yo estaba acojonado por tantas cosas en este libro, tío. Si te cuento, tío. Es comprensible, tío. Yo estaba acojonado por la familia de Antonio, claro, la gente a la que conozco. Alguna demanda, alguna querella por ahí encima. Alguna amenaza de algún antiguo pipa y algún clan chungo, algún mensaje por ahí, pero poco más. Mira, yo tenía que una pregunta, que es ¿qué significa escribir sobre el dolor de una persona a la que quieres? Porque claro, sana. Sí, pero fíjate, el matiz es que tú lo has dado aquí, vale, yo soy lo suficientemente valiente como eras para exponer mi dolor. Aquí hemos hablado de trastornos alimentarios, de drogas, de sexo, de pareja, de vida, tal. Y creo que eso tiene valor, y tiene valor tanto para la gente que lo recibe como para la gente que lo emite. Pero claro, y el dilema de... Espera, es que estoy hablando de alguien a quien quiero, a quien respeto y del que estoy desvelando. ¿En qué hay un dilema ahí de decir... O sea, más que desvelar, yo no estoy ocultando nada. Yo no estoy contando nada que nadie no supiera. Antonio, justo el primer disco homenaje suyo al pobrecito se lo hicieron en el 87 o el 68. Paco Martín, porque ya querían que se iba a por ahí. O sea, ¿sabes? Claro, o sea, que es el primer disco homenaje que te lo hagan. Él no sospechó nada. Claro, o sea, era un pavo que tengo 30 años. Claro, no engañaba a nadie. O sea, no te estaba diciendo, no es el típico que te encuentras a las 5 de la mañana en un bar y te dice, si yo estoy que te cagas y ya no me pongo ni nada. Pues no, o sea, era un tío que de verdad, o sea, le veías como... Ejercía. Claro, no ocultaba nada. Entonces, joder, pues hombre, sabías dónde te estabas metiendo. Claro, pero una cosa es, lo hace él, y otra cosa es que tú coges y dices, hay una pieza de tu intimidad, que es tu relación con él, que tú, la intimidad, la idea de la intimidad, ¿no? Sí. Que tiene valor, primero porque es un objeto que observamos. Es decir, esto es una conversación esta conversación íntima que yo he tenido con Jorge, ¿puedo disponer de ella? Sí, total. ¿Puedo plasmarla en un libro? ¿Puedo contar lo que me pasó hace un mes que involucra a otras personas en un texto? Es jodido. En eso, ¿sabes dónde estaba el ejercicio realmente que fue costoso? Y del que estoy más orgulloso. De que la gente que es muy cercana a Antonio sabe que he ocultado de todo y que la gente que no tenía ni puta idea de quién era Antonio se creen que les he dado toda la información del mundo, con lo cual estoy muy tranquilo, porque al final todo el mundo que podía conocer... A ver, el problema de cuando la gente desaparece por cosas de este tipo, pues mira, tú me has dado referencias musicales que se fueron igual, ¿no? Que no de la misma manera, pero al final por tropezar con ciertas... ¿sabes? Pues Antonio era más obvio, pero Enrique al final era como una montaña rusa y tenía los somníferos, se ponía hasta el culo de pastillas de tranquilizantes y eso, y es lo que le mató al final. Pero al final es gente que se ha ido, pues eso, de una manera muy fuerte, muy dramática, con mucho morbo, ¿sabes? Mucho morbo. Esto siempre ha generado mucho rollo. Imagínate Enrique, El Portal, no sé qué, bla, bla. Tal. Y luego encima que han hecho canciones, y generalmente canciones bonitas. Y encima que no son, ¿sabes? Que no son Pete Doherty y tal, que es El sitio de mi recreo, Déjame, ¿sabes? Agárrate a mi María. O sea que al final... Entonces, todo el mundo de su entorno y todas sus cosas, ¿sabes? Al final es como lo de mi tesoro, es mi anillo, ¿sabes? Esto es mío, solo mío, y como me lo toques te reviento, ¿sabes? No tienes derecho. No, de verdad, hay muchísimo más individualismo ahí y como de cara a proteger algo que realmente era universal, ¿no? Porque nadie desconoce, ¿sabes? Todo el mundo sabía esto, pero sí...
pero yo comprendo que también para ellos es mucho más costoso, ¿no? Porque al final, joder, ellos han comido mucho más, pues eso, marrones, disgustos, tristezas, desilusiones, ¿sabes? Y al final... Claro, pero fíjate, sin querer que, o sea, no estoy rascando para, dime tal, no, pero sí lo que me gusta es observar la decisión. Sí. O sea, tú tienes que observar, es una obra consciente y por lo tanto cada frase tiene un sentido y no sucede de manera casual. Y entonces tú tienes que afrontar el hecho de decir, oye, ¿yo hasta dónde creo que hago el bien? En el sentido de moral, si hay una decisión moral, que yo entiendo que sí. Siempre, es decir, y claro, el hecho de decir, ¿dónde me quedo suficientemente satisfecho? Porque yo es una pregunta que siempre me hago, ¿no? Yo aquí cuento muchas cosas sobre mí, pero no cuento cosas sobre los demás. Porque y me expongo mucho sobre mí, pero me cuesta mucho tomar la decisión de en qué momento puedo ayudar con una historia, con algo que ya no vaya sobre mí, sino que vaya de mi experiencia con un otro, ¿no? Y yo ahí, que no hay una fórmula de Excel, pues mira, lo metes aquí, mandas un formulario a compliance y te vuelve con una letrita, ¿no? Pero si yo observo obras que me han causado interés y que me han causado tal, hay muchas de ellas donde esta cuestión se pone en disputa, ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo creo que hay profesiones que sí que lo tienen como más a gala porque hacen como esa exhibición del torturado, ¿no? De, bueno, es que hay que entender que este es un personaje, ¿no? El personaje te ayuda a decir, bueno, vamos, no voy a decir Pedro J, por ejemplo, cada vez que Pedro J comía con alguien, ese alguien sabía perfectamente que a los 3 años su comida aparecía en un libro. O sea, sí. Pero claro, si es una cuestión más íntima, a mí me parece un temazo. O sea, donde dices, ¿y de esto hasta dónde puedes llegar a contarlo para, aunque creas que aporta valor? Yo creo que precisamente parte en esa diferencia, ¿no? Parte en la diferencia en el que no eres un mero... Lo harías sobre un familiar. No. Sobre tu mujer. No. Espera. Sí. Sobre tus hijos. No, pero simplemente tendrían que tener la misma razón mediática que tendría, por ejemplo, una persona como Antonio. Y luego yo tendría que tener la misma relación que tuve con Antonio. O sea, Antonio, la relación que tuvimos me permitió esa licencia. Yo no hablo de... O sea, te podría escribir 50 libros de gente famosa que conozco, claro, y que he hecho cosas con ellos que no te quiero ni contar. Pero aquí el rollo a la americana, el lazarillo un poco, o sea, el que tuve esa sensación de un poco de maestro universitario por la vida fue con Antonio, ¿sabes? O sea, el que me aportó a mí algo de lo que creo que ahora soy es él. ¿Sí? Entonces, claro, yo no... Y insisto otra vez, de hecho, no cuento nada en el fondo que nadie no pueda más o menos imaginarse, no conociéndole, y luego conociéndole, o sea, todo el mundo que ha leído la novela, saben que custodió muchísimas más cosas de las que, por supuesto, cuento, ni ideas que tal, sino que además han visto que he cuidado muchísimo al personaje y que he cuidado, o sea, que hay una lealtad a la hora de tratarle, de hablar de él. No sé si a ti te ha parecido a lo mejor, pero... Sí, yo como miembro del colectivo fan, ese primer grupo que no conocía el personaje, creo que está tratado con enorme cariño y enorme respeto. Me han dicho de todo, muchos, o sea, me escribieron, o sea, sabes que Antonio, pues eso, muchos fans, o sea, esas cosas que me han dicho me han encontrado mi correo, mi Twitter y tal, y no sabes las cosas, ¿sabes? Traidor, no jodas. Vendedor de secretos. Claro. Pues tío, yo creo que, a mí por lo menos me daba la impresión de que tratas bien al personaje con mucho respeto, con muchísimo respeto y muchísimo cariño. Sí. Y cuentas cosas que, como miembro de ese primer grupo que no conocía el personaje, a mí, colman mis expectativas hasta... O sea, considero que le conozco mucho mejor de lo que le conocía antes, ¿no? Y creo que sería guay que nos contaras un poco también sobre el propio Antonio, ¿no? Cómo era él en su día a día, en su trato. Era una bestia parda, era arrollador, o sea, al final era un tío... Imagínate para que te compense a ti, o a mí, en mi caso, que tener 21, 22 años y tener, pues eso, de hacer la vida de un yonki sin serlo, te tiene que compensar por muchas cosas, porque el miedo era muy permanente, o sea, el miedo estaba ahí, era muy patente, pasaban cosas, que no te pasaban en la calle, que no veías por ahí normalmente, ¿no? Hay una cosa muy bonita que dice Alberto García Lix, que tiene mucha prosa, Alberto los llamaba los hombres de Hollín. Los hombres de Hollín es esta raza de humanos, de yonkis, que ya no se van de las Barranquillas porque no tienen dónde ir. O sea, tú piensas que el tío que iba a las Barranquillas en una cunda, por ejemplo, era un pijo.
Al final es un tío que está desperdiciando 5 euros para que alguien leyera. Había mucha gente en esta posmovida en los finales de los 90, principios de los 2000, que se tiraron ahí en una chabola en las Barranquillas y del humo, de los fuegos, de las noches y tal, todo eso se les iba pegando a la piel y Alberto les puso ese mote, les llamaba a los hombres de negro, ¿sabes? Porque era eso, toda la cara, todo negro, y entonces al final, o sea, que era muy punky meterse ahí, o sea, no piensa que las Barranquillas se montó a finales de los 90 para sacar un poco lo que era la droga de la Plaza de la Luna, aquí de la Plaza del Rey, de la Plaza de los Yonkis de San Ildefonso, todas esas zonas, ¿no? Y al final, ¿qué pasa? Pues se decide que esto va a seguir, se montan unos puntos en el extrarradio donde se pueda, digamos, hacer sin que la gente lo vea, sin que se tiren bolsas viejas al suelo, sin que haya atracos en farmacias, y que esto es un tomate que se va a tener que seguir haciendo, ¿no? Porque no se podía dejar de hacer. Y que se lo llevaran a Mercamadrid igual no es casualidad. Bien, está bien puesto. Claro, o sea, está bastante bien tirado. O sea, no, es curioso, pero es así. O sea, pero era detrás, donde los berrocales. Sí, pero detrás es donde ahora vamos a 50 metros. Es muy divertido porque, claro, a medida que va creciendo la ciudad, se va desplazando de la Rosilla, que ahora son las Rosas y tal, que es un barrio ahora perfectamente residencial, y la Celsa y todo aquello. Luego van a las Barranquillas, luego las Barranquillas lo pasan con el bulldozer. Cómprate una parcela en la Cañada Real. A la Cañada. Y la Cañada es lo siguiente. Y la Cañada es lo siguiente porque, claro, está entre el Cañaveral, ver los berrocales y Rivas. Bueno, hay un sitio precioso un poquito a la derecha que es Perales del Río. Joder, Perales a mí me encanta. Ahí al lado vive Diony de Camela. En Los Ángeles. ¿Y yo? ¿En serio? Sí. Yo tengo un chalet cojonudo en Perales del Río que me parece un sitio cojonudo. Dion y Camela vive justo ahí en San Cristóbal de Los Ángeles, justo en el pueblo antes. Sí, es un poco más punky también. Había un centro comercial por ahí, había unos robos curiosos. No, pero esto es ya Getafe, ¿eh? Perales es ya Getafe. No, esto es un pelín antes. Esto es City Limits y entonces se nota que estás como en donde acaba la pedanía y donde empieza Madrid. Entonces es como un sitio inolvidable. O sea, hay como un no man's land, ¿no? Es que ahí tienes una carretera curiosa, que es que tienes la carretera antigua que va de Perales a Villaverde. Exactamente. Y que ahí se cuece mucho tomate. Hay una carretera que yo me perdí una noche y entonces iban pasando conejos todo el rato y tal, no veía nada. Por lo menos eran conejos. Y ahí está el Manzanares, que están los huertanos del Manzanares, que la gente no sé si lo sabe, pero hay gente que planta. Pero unos plantíos bastante largos, mucho inmigrante que planta, porque lo entiende como parte de su cultura. Es decir, y entonces Las Vegas del Manzanares, que Las Vegas, para el que no lo sepa, es el terreno cultivable del río, de la cuenca del río, y ahí hay unas plantaciones estupendas y maravillosas. Yo he ido con mis hijos para que vean por lo menos putos tomates. En la ciudad de tomate. Y claro, lo que pasa es que claro, son todos Jamuquín Lock y Gloria Cancún y nada, la verdad es que... Y esto está, pues lo primero, a 17 minutos de Atocha. Es decir, o sea... Es un sitio que está cerquísima se supone que Madrid centro, pero como estar para el sur, pues el clasismo que ya sabes del pijo madrileño. Porque yo lo que te quería preguntar es, ¿tú vienes de ser pijo madrileño? Sí, o sea, soy pijo madrileño del libro. ¿Pero ¿no? ¿y lo sigues siendo? Depende del concepto que tengas de pijo madrileño. Es que ¿sabes lo que pasa? Que ¿Nacho Vegas era pijo madrileño? Nacho Vegas, que va, pobre, es un guajo asturiano. Perdón, Nacho Vegas no, Antonio Vegas. No, tampoco, era de León. Familia de médicos, era un pijo de León, si quieres. Claro, pero la posmovida, Ray Lóriga, ¿todo esto qué era? Pero Ray no es nada pijo madrileño, por ejemplo. Ray tiene su inicio humilde como un gran peleón y un talento desbordado. Ray lo que pasa es que es un poco el realismo sucio español, ¿no? Lo que era la generación beat esta que nos gustó mucho y nos empató a todos los que nos queremos dedicar a la literatura, pues es el gran exponente español, yo creo que es Ray Loriga, ¿no? Ha estado malito ahora, sí, ¿no? Ha tenido de todo el pobre. Ahora está acabando su novela, que la saca también para la Feria del Libro, y está en Trujillo ahí acabándola, pero está mucho mejor. ¿Pasa algo después a nivel generacional literario, después de ese momento de la generación Cronen? Sí, hombre, yo creo que hay... A ver, en literatura España es un país riquísimo. A ver, y lo ha sido en los últimos 200 años y si tiras un poco más atrás del siglo de oro ya ni te cuento, ¿sabes? Porque o sea, si realmente hacemos historia, o sea, no creo que haya nada más fuerte que tengamos, ahora el deporte, pero que sea la literatura como nuestro gran, yo creo que nuestro gran escaparate a nivel mundial, ¿no? Porque o sea, desde Góngora, Lope de Vega, Calderón, toda la gran del siglo de oro, o sea,
O sea, con perdón, nos hacemos pis en Shakespeare, ¿sabes? Y de ahí pues luego, pues toda la generación del 18, del 19, no te voy a hablar luego de la Bohemia, la generación del 98, la generación del 27, y luego, ¿sabes? Pues todo la de 50, la de Delibes, bla, 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 bla. Incluso en los momentos en que políticamente o históricamente el país está pues, en crisis o en declive y tal, siempre da lo mejor o siempre da el tono en la literatura, ¿no? Y yo creo que pues por Ray, Loriga y todos estos, yo creo que hay una generación bestial con David Gistau, desaparecido David, Manuel Javois... Pero esos son los... Perdón, a ver, vamos a intentar hacer unas genealogías. Yo lo último que recuerdo, y que las cosas no tienen por qué ser generaciones, o sea, lo de las generaciones, oiga, ¿dónde empieza y dónde acaba, no? Pero sí que igual es simplemente packaging de la literatura. Es decir, oye, me sirve para dar una marca, ¿no? Lucía Echeverría, Loriga, aquella literatura sobre jóvenes que consumían drogas en un mundo hedonista madrileño. Por eso hablaba del tema de los pijos madrileños, ¿no? Porque hay un mundo literario que yo consumí y que no conocía a sus autores, pero que siempre me recordaba con unos ambientes que luego sí que cuando me empecé a consumir drogas, empecé a pasar por alguno de ellos, ¿no? Por algún after y tal. O sea, entonces, claro, la cuestión es el sexo, las drogas, toda esa literatura de inicio, iniciación. De iniciación, sí, no sé. De romper el melón. No es la montaña mágica, pero... Es que también se hizo un pack, también me imagino que por razones de marketing o por razones tan periodísticas, que era un poco, bueno, pues había cosas que tenían más que ver y menos, porque el pack iba, pues eso, iba Mañas, con historias de Conan, iba Lucía Echevarría, luego llegó después Espiro Freire, que yo creo que ya no tenía mucho que ver, estaba Benjamín Prado, y luego ya no te cuento porque generacionalmente estaba Juan Manuel de Prada también, que era un tío que no tenía nada que ver. Sí, pero no, de Prada yo me acuerdo. Para mí el mejor de todos. O sea, Juan Manuel de Prada me parece una pluma que no hay difícil de recuperar. Vale, pero o sea, y luego tenemos a los que querían ser Umbral, a los que querían ser Arcadi, los que querían ser Delibes, con la España vaciada ahora. Claro, Molino, bla, bla. ¿Sí o no? Total, ¿Sí o no? Total. Yo creo que es un tema de referencias y de lo que mamas, ¿no? O sea, al final todo va muy... mira, hay una cosa muy bonita que me dijo el otro día Jorge Martínez de Ilegales, que... ¿Pero tú quién quieres ser? Yo quiero ser yo. Claro. No, y no pretendo ser otra cosa, ¿sabes? Que con las cosas buenas y con las malas que me encantan, igual que las buenas. ¿Qué te decía Jorge? Mira, Jorge me dijo, tío, bueno, ya más claro que es compatriota tuyo. Otra cinta de cassette. Pues Jorge me dijo que le había pasado muchas veces que se había encontrado cosas que él había escrito en poetas posteriores. Es decir, ostras, ¿sabes? De repente escribes una cosa con 20, 22 palos y de repente con 40 te compras un libro de un tío y de repente ves una frase y dices, coño, o sea, ¿por qué esto no se hace a la inversa? ¿Por qué de repente cuando esto yo lo incluyo en una canción y de repente he incluido un verso, a lo mejor de un poeta de Violeta Parra que no he leído, ¿sabes? Y que resulta que es un endecasílabo que tiene las jodidas 11 mismas sílabas, ¿sabes? Que es orgánico. Claro, y que es orgánico y que a lo mejor ella ha mamado del mismo sitio que yo y por eso hemos llegado a la misma conclusión. Pero claro, y que él estaba flipando, ¿no? Y que decía, joder, es que he escrito una cosa que se lo he leído a un chaval que tiene 20 años menos que lo ha escrito igual, ¿no? Entonces, yo creo que al final mamamos de unas referencias que te pueden gustar más o menos. O sea, joder, yo cuando tenía 20, pues sí que es verdad que leía a mis ídolos, ¿sabes? Luego con 22, 23 empecé a leer lo que leían mis ídolos, porque decía, vaya a leer esto porque joder, me los voy a adelantar. Si Antonio Vega mama de Fix, mama tal y tal, yo voy a ir a de Fix directamente, a ver si la adelanto. Y luego te das cuenta que no, que todo va con sus tiempos, pero al final todos esos intentos de adelantamiento también han dejado algo en ti, ¿no? Que te lleva hacia al Bar Esperanza, ¿no? Por ejemplo. Sí, el Bar Esperanza, por ejemplo, pues el Bar Esperanza es un bar que es el título de mi próxima novela, que sale ahora en el mes de mayo. Gracias, Pedro. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Para no conocernos, cada vez me cae mejor, te lo juro, ¿sabes? Bar Esperanza, Círculo de Tiza, sale en mayo. Sale en mayo y... Pero seguimos en el alcohol, los bares... Seguimos en Madrid, seguimos en mí, porque al final es una historia real, como hemos dicho antes, es un bar que he tenido la mala suerte o la fortuna de estar en el Puente de Segovia, literalmente, es el sitio geográficamente más cercano al Puente de Segovia. Y el dueño del Bar Esperanza, es un bar que, vamos, yo he pasado ahí, yo he tomado ahí cosas. En el 2004-2005 ya no podía más, lo vendió. Y no podía más porque era el sitio donde paraba el que se tiraba, el que no se tiraba, el que de repente le montaba un pollo a uno haciendo que se iba a tirar y montaba un número. O sea, al final es un sitio con una carga
que era una locura, ¿sabes? Y creo que este año ha sido el año que más gente se ha suicidado desde que tenemos registros. Se sigue haciendo lo mismo que se hacía en el 98, que es donde está ambientado el Bar Esperanza, pues es prácticamente nada. O sea, silenciarlo, que sea un tema tabú, que sea tal. Y bueno, pues a mí ya me gusta meterme en sitios así un poco... Pues en los que haya un poco que levantar un poco la cabeza para contarlo. Y es una novela solo sobre el suicidio, con 8 perfiles reales. Y con una trama muy bonita que ya descubriréis en la novela. En mayo. Suicidio. Sí. Hombre, a ver, supongo que ya espera, es que para los que no lo sepan, porque hay gente que no es de Madrid. Claro. Explícales lo que es el Puente Segovia, el viaducto. Bueno, yo me lo puedo inventar, porque me puedo inventar lo que es el Puente de Segovia, pues pero no lo sé. El Golden Gate en San Francisco, la estación Ramida Tool en Calcuta. ¿Dónde está? El bosque de Japón. En Japón. ¿Pero y dónde está el Puente de Segovia? El viaducto, en realidad es el viaducto. Lo que pasa es que todos los gatos lo llamamos el puente. El Puente de Segovia realmente está sobre el Manzanares. El viaducto está sobre la calle Segovia y une lo que eran las 2 colinas más empinadas del Madrid antiguo, que eran las Vistillas, que era la antigua morería de Madrid, que es donde está la calle Bailén, digamos, y el Teatro Real, el Palacio Real con la Almudena y tal. Sí que he pasado por allí, que claro, es muy alto. Es el punto más alto de Madrid. No hay ningún sitio que tenga esos 24 metros de caída. A no ser que te subas a una torre de estas de Cepsa y te tires por ahí. Entonces, por esa misma razón y luego también por una razón estas de pues que pasan en la vida, que al final, a medida que vas llenando de cosas tanto negativas como positivas, se cargan, se parece como que se imantaran, ¿no? Y empieza a crecer una leyenda y al final, pues cuando a la gente se le complicaba en esta ciudad, tiraba para el Puente Segovia. En el Puente Segovia se ha suicidado gente hace una semana, ¿eh? Claro. Pusieron unas mamparas. Sé que hay mamparas. En 1998 las puso Bar del Manzano, pero desde uno de los pilares del principio haces así, te metes por el cristal y saltas. O sea... Entonces yo creo que es un tema de la salud mental, pues eso, yo creo que siempre ha estado ahí muy tabueado y yo creo que es una gran deuda pendiente. Bueno, yo fíjate que con el tema del suicidio, que uno de los sitios donde más suicidas hay, bueno, aparte de el noroeste asturiano, en el rural, claro, es Granada. Bueno, yo me voy a Granada. Te voy a contar por qué, vas a flipar. Es que ahí está el triángulo de los suicidas, se llama. ¿Sabes esta historia o no? A ver, Perdona, No. O sea, es que me va a gustar escucharlo porque en realidad yo sobre el suicidio tuve que, cuando estaba en Asturias, tuvimos que hablar mucho de salud mental en política y es uno de los temas que es más... no quiero parecer morboso, pero claro, la ideación de la muerte, llaman la ideación. La ideación de la muerte es cómo construye una persona la idea de que quiere morir. Luego ya está la ejecución, pero la ideación de la muerte, es decir, yo tengo pensamientos de eso que quiero acabar... Yo creo que lo pienso. Claro, el tema... Ahí es donde está el tema del silencio. El problema es que cuando tú ya hablas del suicidio estás hablando de una acción. Lo que muchas veces tenemos problemas es para hablar de la ideación de la muerte, que es una cosa que... Porque claro, es como que no construimos una escalera. No le damos a la gente un rocódromo para llegar a decir, bueno... Pero hablemos primero de la ideación de la muerte. Entonces, en muchos casos, claro, lo que hay que decir es que, por ejemplo, uno de los es la idea de la separación, es decir, que te separa, ¿no? Como la droga también te separa, como los entornos aislados también te separan, la soledad, la sensación de estoy solo en mi dolor, ¿no? Es decir, entonces esa ideación una de las cuestiones que más funcionan no para evitar la ideación de la muerte o la idea o el sufrimiento de un dolor, porque el dolor no es hace humanos, y es verdad que hay una visión terapéutica que es que eliminemos el dolor, ¿no? Con opiáceos, con tranquilizantes, con lo que sea, evitemos el dolor. Y hay diferentes caminos para que, bueno, la ideación de la muerte o esa idea de es que yo esto no lo puedo aguantar, que es la religación, es decir, religarte a una comunidad, a un espacio, y mucha de la terapia combinada que se hace para evitar esa escalada tiene que ver con esa sensación de conectar con alguien. Es verdad. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros no hablamos sobre el tema, no conectamos con la gente. El teléfono de la esperanza, el acompañamiento... El otro día me pasó una cosa curiosísima. ¿Vas a hablar de cómo...? No. Estaban poniendo... Estaba pensando en matarme. ¿Os acordáis? Es el momento de decirlo. Era el día de la semana que estaba pensando en matarme. La hora del día. Estaban poniendo, no sé si acordáis de MASH, la peli esta que va sobre un hospital de campaña en Corea, que luego hizo una serie que duró un montón de años, que la ponía en televisión española en los 80 y tal.
Y entonces el tema central se llama Suicide is Painless, el suicidio sin dolor. Entonces me quedé con la musiquilla y tal, y luego fui, y en la cama estaba con el móvil y me pongo a buscar la canción en YouTube. Y entonces cuando buscas la canción en YouTube, te sale el teléfono de la esperanza. Debajo. ¿En serio? Claro. Sí. Como link promocional. Como advertencia. Google Ads de libro. Una de las cuestiones que ahora hablamos de las historias que querías comentar, de Granada y demás, pero digo porque una de las cuestiones menos habladas es de cómo el consumo incremental de opiáceos y antidepresivos se vincula también con una especie de dolor incremental que tienen nuestras sociedades del bienestar, que esto es lo llamativo. O sea, tú has dicho una cosa que me parece maravillosa, es, oye, que siguen creciendo los suicidios. Sí. No, que en esta sociedad del bienestar, que está todo de puta madre, y que ya no hay guerras, la gente sigue teniendo ideación suicida y no teniendo conexión suficiente como para retenerse. Porque yo creo que no tienen conexión con la realidad. O sea, sí que hay guerras, pasan cosas, ¿sabes? Y cada vez estamos, yo creo que mucho más desprotegidos en ese sentido, porque creemos que bueno, mira lo que ha pasado con Will Smith esta semana, ¿sabes? O sea, de repente... Estamos loquitos. Claro, o sea, ¿qué es esto que... No sé, te levantas, o sea, no sé, me parece todo muy... Granada, ahí están el triángulo de los suicidas, por un tema... Este tema del suicidio es importante, mira lo que dices. Yo creo que hay una razón muy importante de que tabuemos este tema por la religión. ¿Sabes? En el Valhalla no es pecado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, no es que en Finlandia, en Islandia y en Noruega y en Dinamarca que estén más tristes porque hay menos luz. No, ahí no pasa nada si te cortas las venas porque no vas a un juicio final en el que te vas al infierno y te vas a condenar y vas a estar ahí el resto de tus días, que encima son infinitos. Eso solo pasa en la religión católica. Con lo cual, también pasa lo mismo en Japón. En Japón no, que también está vinculado al honor, tal, al kamikaze y todo lo que tú quieras. Pero al final lo que no hay es ninguna tara religiosa detrás que te condene por decidir acabar con tu vida de la forma que decidas. Entonces, partiendo de esa base, nosotros ya, claro, tenemos que ver el suicidio como una elección o una forma o una salida, pero yo lo que quiero tratar y lo que quiero hablar son los que la gente se suicida porque no puede más. A mí la gente que se suicida porque quiere, pues también hay una decisión muy honesta, hay una decisión de sufrimiento, hay una... Antonio, volviendo al tema de Antonio decía muy gracioso siempre, joder, el tema de la droga siempre lo había hecho mal porque él había empezado al revés. Él tenía que haberse, ¿sabes?, fumado un canutín con 20-30, con 40-50 cuando ya empieza todo a pesarte, pues una o dos rayitas va por aguantar el ritmo, y ya con 75, pues el no pain que hablábamos, cuando ya empieza el dolor a darte, ¿sabes? Trae para acá el émbolo que me voy a poner hasta el culo. Era la teoría de Antonio Escotado, que es que los opiáceos son para la vejez. Es que Antonio, yo creo que él decía, ¿no?, que él nunca dejó de tomar 0,3 miligramos de caballo al día. Claro. Y creo que también un poco de micropuntos de ácido. O sea, creo que era en el botiquín eso, pero 0,3. Porque si ya pasabas a 0,5, la semana siguiente es 0,7, luego es 1, luego son 2, luego son 3, luego no me caben venas y luego te claro, pero fíjate, te caes. Ya que hay una cuestión sobre Antonio Escotado, sé que estoy en una mesa en la que se va a celebrar la vida de Antonio Escotado y yo me uniré a la celebración, pero no así con algunas partes de su pensamiento público, como intelectual público. Porque yo creo que Escotado, por no llamarle con la familiaridad con la que sí podéis llamarle vosotros, Escotado heredó una tradición de participación en el espacio público que venía de la visión de esos intelectuales de los años 60 y 70 que entendían que las formas de opresión limitaban la capacidad y autonomía de la libertad de elección, ¿no?, que tú has puesto como principio. ¿Puede ser alguien verdaderamente libre en la elección de suicidarse? Esta sería una pregunta, o sea, para mí, ¿no? ¿Alguien que toma la decisión de suicidarse puede llegar a ser una decisión verdaderamente libre? Supuestamente el humano
es antinatural para el humano, pues siempre te echas para atrás, ¿no? O está siendo dominado por una circunstancia animal. Y lo que él reacciona es dándole razón a la circunstancia, ¿no? Podemos poner medidas para que eso no sea visto como una elección libre, ¿no? Dicho, si lo entendemos como parte de algo que se puede elegir, ¿no? O algo que simplemente se puede sufrir y a lo que hay que poner medidas, ¿no? Para atenderlo, pero no como una elección libre. Y luego la otra es la de... claro, muchos intelectuales públicos que operaban contra aquella idea de la dominación del siglo XX, ¿no? Joder, es que a mí me están dando la turra 24/7, tío. Y yo veo que puedo vivir de otras maneras, que son no normativas, que son diferentes. Y claro, yo ahí siempre pienso, joder, la aristocracia o la epistemocracia o la gente que tiene más posibles o las clases acomodadas siempre han tenido capacidad para separarse de la vida, del modelo de vida buena de la clase común, ¿no? Dicha buena bien se folla, que se dice. Bien, Versalles. Oye, claro. Tío, ¿de verdad creéis que estáis inventando el poliamor? Claro, tío. No, pues, o sea, ¿qué creéis? Vete a Grecia, vete a Calígula, claro, vete a donde el matrimonio es un contrato y entonces, a ver, que el contractualismo en el matrimonio, colega, o sea, lleva mucho tiempo operando en las clases acomodadas, o sea, la gente vivía en ciudades diferentes, ¿sabes? O sea, no me cuentes rollo, o sea, lo sentimental y el contractualismo, o sea, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, pero por eso Escotado, ¿qué decía? Oye, no, bueno, claro, el uso... Digo que había enormes partes... Me gusta lo que dices, Pedro. Del relato, del relato público estoy de acuerdo. Es decir, oye, seguramente muchas de las consecuencias de lo que se decía eran ciertas. Ahora bien, oye, igual hay que ser un escotado para consumir 0,3. Claro. Igual un García Péñez... Sí. No, pero Escota tenía una mano delante y otra detrás en una época, O sea, sí, si pero, va por ahí... pero no tanto por la... No por la va por la viruta, pero el tío al final está... Sino por la capacidad que la tú élite tienes. Cognitiva. Claro. La élite cognitiva. Entonces, ¿cuántas referencias intelectuales tienes tú para poder... Yo vengo de una familia en la que había 4.000 libros en casa y 3.000 de discos de música clásica. Sí. Porque, ¿qué nos fija en la carrera? ¿Cuánto dinero estoy ganando hoy? Pero por eso hay un problema o hay una diferencia en el... Quiero decir, el problema o el dilema de cuando tú coges a Escota es que se le ha tomado como un pensador social o como un pensador... porque hay un mundo del activismo que en torno al cannabis, en torno a la legalización, que en un momento determinado lo coge a él como figura de referencia. Pero la filosofía de Escota es una filosofía puramente individual. Claro. Sí, lo que dices, yo soy soberano. Enemigos del comercio, todo ese rollo, sí que es yo soy soberano, yo soy una voluntad personal soberana y entonces yo decido. Tú no puedes venderle esa filosofía como una filosofía social, porque sabes que va a haber un porcentaje de gente que se te despeña. Que si la pones en contacto... igual, perdonar, si se va al puente de Segovia. Claro, que si la pones en contacto con el caballo o con el amor libre, van a acabar mal del tarro y van a acabar muy mal. Bueno, pero eso lleva al problema que tenemos hoy en día con todo lo demás. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Que no hay... La gente se cree que no hay guerras precisamente por eso. No, es que eso también es verdad. Claro, tú dices, oye, es un pez que se muerde la cola. Yo le retiro a la gente la posibilidad de vivir una vida bien vivida. Te pongo otro ejemplo, con un autor que era muy, muy, muy querido de Escota y que lo llegó a conocer, Junger. Coño, Junger se va a la Legión extranjera francesa y luego se alista en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque le sale de los cojones. Sí. Pero tú le dirías a la gente vete a la Legión extranjera francesa o vete a la guerra. Escota se intentó alistar al Vietcong. Sí, eso contaba. Que se habían descojonado. Que se habían descojonado de él. La embajada de París. Sí, es verdad que desde una posición tienes toda la razón. Pero, por ejemplo, esa ruptura del intelectual público de, oye, yo voy a prescribir algo, como que siempre lo ejemplifico en los académicos de Estados Unidos, ¿no? Claro, los académicos de Estados Unidos dicen, joder, tío, yo es que teniendo que aguantar a la peña por querer acostarme con alumnas me parece muy cutre. Oye, lo del matrimonio está mal. Aquí lo que hay que prescribir es el amor libre. Y tú dices, oye, si a ti te funciona de puta madre, pero no implica que igual en Newark es un desastre. Entonces, esa separación del intelectual público aristocrático, del clérigo, ¿no? Del clérigo. El clérigo siempre ha vivido diciendo, bueno, una cosa es lo que yo me aplico y otra cosa es lo que prescribo. Lo que prescribo como bueno. Oye, siempre acaba... Un segundo. Dale, dos. Voy a preguntar una cosa. Estamos hablando del suicidio y estamos hablando de drogas.
tu próximo libro va de suicidas, pero esto también es un suicidio es extendido en el tiempo, ¿no? Es decir, nos decías antes que el primer homenaje se lo hacen a Antonio en el 87, 88, porque la gente ya interpreta, oye, dura todavía 2 décadas más. Duró como una piedra el tío. Claro, entonces, sí. pero a mí lo que me llama la atención, pues yo he conocido muchos yonkis también y he conocido gente, pero a mí lo que me llama la atención es que hace falta cierta dedicación. Joder, o sea, es que no es, tú sabes que es un curro de 24 horas. Sí, no, hay que matarse con ganas, tío. Claro. Es muy jodido. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde le venía esa determinación? Depende de la droga que te mata, ¿no? Al final el caballo es una droga, a diferencia de todas las demás, es una droga que primero te acribilla por fuera. Todas las demás generalmente te acribillan por dentro, ¿sabes? Lo puedes disimular relativamente en el tiempo. Claro, el perico, pues al final, hasta que no abras la boca no te das cuenta que no tienes neuronas. El fumado, lo mismo, el tal, no sé qué. El caballo, ¿no? El caballo dices, coño, mira qué pinta. En cambio, luego te pones a hablar y, coño, si es un tío... Se mueve. Claro, Antonio, tío, tenía un vocabulario que lo llegas a hablar y era una delicia, porque era muy antiguo, muy conservador en las palabras y en las frases. ¿De dónde le venía esa determinación de vivir de esa manera? Pues, hombre, yo siempre he tenido la teoría de que su problema eran las tías, no la droga. Entonces, a partir de ahí, imagínate lo mal que llevaba lo de las tías. Entonces, o sea, el verdadero problema eran las tías. O sea, estoy convencido. Durísimas declaraciones. Sí, el primer pico de Antonio fue por una tía que le encantaba en los 79, que se llama Carmen, la hermana del Wilmore que era un mítico de Alberto, amigo de García Lix, y Alberto me lo contaba, estaba el delante. Y Alberto vino a la presentación de Batio y nada más terminar me coge, me aparta y me dice, tengo una cosa que contarte, ve, yo el primer pico de Antonio se lo puso delante mío. Yo, joder, gracias Alberto por la información. Ya por lo menos voy componiendo todo. De ahí luego enseguida se casó Teresa, que fue su primera mujer, con la que estuvo un montón de tiempo, maravillosa. Le escribió Elixir de Juventud cuando se separaron. Enseguida se enrolló con Marga, que era el asistente de grabación del disco de Elixir de Juventud para Universal, que se grabó en Palma de Mallorca. Enseguida empezó con ella y cuando ya Marga se muere, enseguida pasa lo que luego con esta tal, ¿sabes? Y, o sea, es un tipo que no sabía estar solo y realmente, circunstancialmente la época y el espacio, pues le cogió con el caballo. Que hoy en día probablemente no lo habría tomado, seguro que no, ¿sabes? Un tío con una cabeza privilegiada. Él lo comparaba mucho el pedo del caballo al pedo de escalar. Él era un atleta, era un bestia. Él su primer pico se metió con 20, con 21. Hasta entonces, él era en el liceo francés, él ganaba todo en atletismo, jugaba al tenis, hacía judo y le encantaba ir a escalar. Escaló el Urreyu en pico, se fue creo que el Naranco de Bulnes también. Y la sensación que tenía una vez, ¿sabes? Coronaba la cumbre y tal, esas endorfinas, decía que era lo más parecido a un buen chute de caballo, ¿sabes? Y yo creo que al final un poco quizás era una persona muy curiosa que buscaba quizás esa sensación, más que el... O sea, cuando eres muy creativo y eres muy libre, tienes una desgracia. Y cuando eres ya muy inteligente también. Antonio le hicieron un test de inteligencia en el cole, en el liceo francés, y lo petó, o reventó. Y el director del liceo francés, a su madre, a Mariluz, le dijo que prepárate. Porque vas a estar jodido. 13 años, No, prepárate. O sea, no sé qué es el número, 170, está en la biografía, 168, lo que sea. Pero esto genera dos cosas. Genera que si te adaptas muy bien, pues eso, eres un ingeniero termonuclear que te acaban dando un premio Nobel. El 99% de los casos no se adapta bien, o sea, tienes muchas contradicciones, nada ¿sabes? Y entonces al final... Es que la normatividad... Es que es muy jodida. La normatividad es una condena. Sí, lo que pasa es que, a ver, hay una manera de abrazarla a través del abrazar a las personas. No sé si me explico, o sea, de no separarte del todo y vivir ya en el mundo de... O sea, lo de Nietzsche sobre Sócrates, ¿no? Decía que como no le gustaba el gimnasio porque no follaba con chiquitos, acabamos acabando. Que entonces vivía en el mundo de las ideas, ¿no? Y entonces inventan la Academia de Platón los feos. O sea, los que no se les da bien lo cotidiano, ¿no? O sea, entonces, sí, o sea, pues es verdad. O sea, la gente que vive... Claro, el problema que hay es que te separa. Y te separa porque vives en otro mundo la separatidad, es decir, que tú al final nunca llegas a estar unido, ¿no? Y esa búsqueda de unidad en la montaña, en las relaciones, en la composición, en la soledad. Porque
estoy tan separado de todo, o sea, estoy tan poco ligado a lo que me rodea, me produce tal nivel de aburrimiento, de decir, no entiendo de qué va todo esto, ¿no? Que necesito volver a unirme. Esa conducta, que además la conducta orgiástica, estoy separado, sí, ¿no? Y necesito un momento en el que no, la conducta orgiástica, que puede ser el sexo, que puede ser la comida, que puede ser la droga, que puede ser el éxtasis, pero necesito volver a sentirme unido, ¿no? al tal, ¿no? Y eso yo creo que genera una gran parte, y yo creo que está dentro de Bar Esperanza, de las experiencias que cuentas de Bar Esperanza, de mucho del incremento en varias crisis que hay. En esas sociedades de las que tú hablas, del norte de Europa, también hay mucho consumo de antidepresivos y de ese tipo. Pero bueno, una de las cosas que nosotros, que no nos mata ni nos produce esfuerzo por matarnos, es consumir arte. Consumir arte, consumir discos, música, literatura, canciones, conciertos. Es una manera de volver a religarte, a volver a sanar, a reducir la separatidad, ¿no? Y siempre acabamos, tú nunca has visto Extremocentro, no pasa nada, yo no me he leído tu libro, pero lo pasa muy bien. Yo también, tenemos que acabar y siempre acabamos de la misma manera. Le preguntamos a la gente dos cosas. La primera, que nos recomiende un disco, una canción, una serie, una película, un libro. Yo voy a recomendar Batio de AJ Usía, de Other Usía, en Cova Fina, y que en mayo, no sé cuándo saldrá esto, pero que en mayo compren Bar Esperanza, perdón, en Círculo de Tiza. Sí. Que yo no me lo he oído, pero me lo voy a leer. Eso es la última pregunta. Pero la antepenúltima pregunta, y tenemos ya que correr porque estamos fuera de tiempo, es: ¿mandarías a mis hijos, Carmen, Manel y Adrià, 9, 6 y 5 años, a defender las Islas Canarias? No. ¿De una invasión? No. ¿No? A un niño ni de coña. Bueno, pero cuando fuera mayor de edad, sí, con 18. Por supuesto, claro que sí. O sea, con 18 sí. Joder, no voy a mandar a un niño con 9 que no puede levantar un palo. Pero con 18, o sea, tú... No, cuando tenga su criterio, yo no le voy a mandar, pero cuando tenga su criterio espero haberle educado lo suficientemente bien como para con que... Con un Javelin tú, o sea, un Javelin, un arma titán... Yo le guío. ¿Tú los mandarías a defender las Islas Canarias? Yo le lleno de pólvora los bolsillos, macho. Nos has fastidiado. Jorge, bueno, tú ya has contestado alguna vez. Pero... Sí, pero aparte, como ha salido la encuesta esta de que los propios canarios no se defenderían... por eso nos necesitan. Claro, bueno, ya, pero que se arreglen. Javi. Tú ya sabes que no los mandaría. Pero o sea, esos carnavales de Tenerife, esas playas, ese agua fría de Famara, ese mojo, no, hombre, Timafalla. Tío, para eso estamos en la OTAN, tío. Ya vendrá la OTAN, no te preocupes. Cuidado con la OTAN. Cuidado con la OTAN. El hombre de la modernidad. Esto es el hombre de la modernidad. Oye, recomendad libro, disco, serie, canción, concierto. ¿Y no vale Batio? Yo ya lo he definido yo, pero dale. Si tú no te lo has leído, no te lo venga. Yo voy a recomendar Batio porque me gustó muchísimo el libro. Y sobre todo, bueno, no solamente para los que nos gusta el personaje, sino para los que nos gusta la música en general, porque no es un libro sobre música, es un libro sobre es una historia de dos personas, más todo el entorno que la rodea, en una época muy, muy determinada, muy madrileña y muy bien contada. O sea que nada, muy muy contento de haber hablado y enhorabuena, tío, te ha quedado bien. Muchas gracias. Jorge, te toca. Después ya está. Pues mira, como ha sido el coñazo está rojito. Como ha sido el coñazo de los Oscar. El bofetón. Sí, pero bueno, que pues le han dado el Oscar a Jane Campion por la peli esta del poder del perro, y como hay mucha gente que la ha hateado y que le parece que es un coñazo de peli, que mucha gente me ha dicho, la he dejado de ver a los 15 minutos, a los 20 minutos porque no la aguanto, no sé qué tal, a mí me gustó. Joderos, por no aguantar. Y en cambio, por cierto, el piano, pero bueno, da igual. El piano la viste, ¿no? Sí. Ping, 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 eso. La música de Michael Nyman. Que grande Michael Nyman. Minimalismo. De todo eso. Yo es que empecé a tocar en marzo pasado porque me regaló un teclado mi mujer y entonces me gusta mucho el minimalismo porque es más fácil. Porque no sabes tocar más. Sí, pero queda ping, ping, ping. Bastante es ya. No, te toca la recomendación. Yo voy a recomendar, pues mira, musicalmente Niña Polaca, es un grupo que me encanta últimamente, nuevo, moderno, potente, así de Madrid, muy gato. El otro día me hablaron también. Me encanta, estoy colgado con Niña Polaca. ¿Por qué? Tío. No sé, tiene una fuerza y una... ¿Letra o música?
Pues las dos, la verdad. La música es simplona, o sea, es un rock muy, muy básico, las guitarras muy ruidosas, abiertas, o sea, no llega a haber ni siquiera riffs melódicos apenas. Tipo León Benavente. No tan cañero, ¿sabes? No tan cañero con menos teclados, ¿sabes? Esto es guitarra y bajo. Vale. León ahí no me la pondré porque es la segunda vez en 2 semanas que me la recomiendan. Te recomiendo una canción que se llama San Francisco el Grande, que está muy cerca del Bar Esperanza. Y así de libros, pues la verdad es que me acabo de terminar Memorias de una beatnik de Diane Di Prima, que es una maravilla. Son los diarios sexuales que se escribió que fue una novia de Allen Ginsberg y de Jack Kerouac y tal. Es el centenario ahora, ¿no? De Kerouac. Justo. Y se ha editado esta novela, que eso es un poco unos diarios íntimos sexuales de esta tía que son geniales, ¿sabes? ¿Diarios sexuales? Sí, a cero filtros, ¿sabes? Para que veas que la libertad llegó de la mujer hace 70 años a Nueva York. Que no es un tema nuevo de enseñar una teta ni a Buena Grandes con los diarios de Lulú, ¿sabes? Me llama la atención porque la gente cree, de verdad, cree que 58. hemos aprendido a hacer mamadas. Que inventar follar. Sí, hemos aprendido a hacer mamadas con el feminismo en el siglo XX. Yo recomiendo este libro de Diane Di Prima para que veáis que en el 58 se hacían cosas que hoy no se hacen. En el 1500, en un pueblo de Galicia, no saben. Es que son cosas muy complejas, ¿sabes? Si no las lees, no las entiendes. Oye, esto... No. Usía, un verdadero placer. Me ha gustado, Pedro, encantado. La verdad es que no sé por qué no nos habíamos conocido antes. Quizá mejor porque, ¿sabes? No nos llevaríamos tan bien. Ahora vamos a ponernos unos tiros y está muy bien. A las Barranquillas no, pero siempre está la Cañada. Bueno, siempre habrá algún sitio donde nos podamos ver. ¿Lo habéis traído? Señores, es un placer. Hasta la semana que viene. Gracias, Jorge.